revelada la increíble transformación de un millonario que compró su inocencia a los 23 años para, Javier, un joven de 23 años, nació en un barrio vibrante donde cada esquina es un eco de risas y lamentos. En su mundo, las calles polvorientas estaban llenas de esperanzas compartidas, pero también de sueños que a menudo se desvanecían. Hijo de un zapatero, había aprendido desde pequeño que el trabajo honesto era la clave de la dignidad. Su padre, con manos desgastadas y una sonrisa a pesar de las dificultades, le enseñó que la vida se construía a pulso, paso a paso. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Javier anhelaba algo más allá de las limitaciones que le ofrecía su entorno. La idea de escapar, de romper las cadenas que lo ataban a su realidad, solía rondar su mente como un fantasma. Un día, el destino le presentó a un empresario misterioso que prometió llevarlo al cielo. Dinero, poder, todo lo que jamás ha soñado, solo una firma, le susurró mientras iluminaba su camino con historias sobre lujos y éxitos. Javier, deslumbrado por la posibilidad de una vida sin preocupaciones, aceptó sin pensar en las sombras que acechaban su decisión. De repente, sus sueños se hicieron realidad, el dinero fluía como un río en su vida, suspiros de admiración lo rodeaban. Pero lo que una vez fue felicidad se transformó en un monstruo que devoraba su esencia. Su familia, su barrio, su identidad parecían ahora lejanos recuerdos, ahogados por su nueva vida. El mundo de lujos fue un espejismo que lo llevó a la cima, pero también lo hizo perder la vista de lo importante. Las risas de sus vecinos se convirtieron en murmullos de desprecio, y la culpa lo aplastaba como un peso inaguantable. Entonces, la tragedia golpeó su puerta, su madre enfermó gravemente. La operación que necesitaba costaba una fortuna que ni siquiera él, con todos sus lujos, podía cubrir sin esfuerzo. Se le partió el corazón al recordar las noches en que ella lo abrazaba y le decía que todo iba a estar bien. Los sacrificios y sueños de su madre volvieron a su mente y, por primera vez, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier observó cómo su antiguo barrio empezaba a movilizarse ante la adversidad. La comunidad que una vez había sido su hogar se unió para ayudar a los necesitados. Esa solidaridad despertó recuerdos que había enterrado, recordándole que el amor y los lazos familiares eran la verdadera riqueza. Cada gesto de apoyo lo hizo cuestionar profundamente su ambición, había perdido su camino. Enfrentado a su culpa, Javier se dio cuenta de que había vendido su inocencia por un sueño que se desmoronaba. En un momento decisivo, con lágrimas en los ojos, tomó la difícil decisión de regresar a su barrio. Tuvo que restaurar su honor y buscar la redención. La mirada de su madre lo guió de vuelta a sus raíces. Con humildad y determinación, se embarcaría en una lucha por reconectar con su familia y su comunidad, intentando demostrar que, a veces, lo que realmente se debe comprar no es la riqueza, sino un lugar en el corazón de quienes amas. ¿Podrá Javier entender que la verdadera fortuna se encuentra en los vínculos que forjamos y en la entrega a los demás? La pregunta queda flotando en el aire, dejando al lector ansiando por descubrir su destino. El regreso de Javier a su barrio fue como un soplo de aire fresco, pero también un peso en su pecho. Las calles estaban llenas de nostalgia, cada paso resonando con ecos del pasado. Al principio, nadie lo reconocía, el cambio en su apariencia y su aura de arrogancia habían borrado las conexiones que antes lo unían a su comunidad. Se detuvo en la plaza donde solía jugar con otros niños. A través de su memoria, podía ver sus rostros sonrientes, pero ahora, la plaza estaba llena de desconocidos. Javier, una voz familiar le rompió el trance. Era Juan, su amigo de la infancia, que había mantenido los pies en la tierra mientras Javier volaba alto. La preocupación se reflejó en los ojos de Juan. No te habíamos visto en años. La gente habla de ti. Javier se sintió expuesto. Sí,
he estado ocupado, murmuró, sintiendo el peso de la culpa y el juicio. Pero Juan no necesitaba escuchar una disculpa vacía. No me importa eso, hermano. Nuestra comunidad tiene problemas y necesitamos que estés aquí. Tu madre está en el hospital, ¿sabías? La noticia lo golpeó como un puñetazo. El recuerdo de su madre, con su risa cálida y su abrazo reconfortante, lo persiguió. Sin pensarlo, tomó un taxi hacia el hospital, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Qué decisiones había tomado que lo llevaron a este momento? Realmente había valido la pena perderse todo lo que importaba. En el hospital, la luz fría y blanca le dio la bienvenida. Cada paso hacia la habitación de su madre era un recordatorio de lo que había descuidado. Al abrir la puerta, la vio. Su madre estaba allí, frágil como una hoja, conectada a máquinas que chirriaban suavemente. La tristeza invadió el alma de Javier. Se acercó cautelosamente, sintiendo que su corazón se partía. Ella despertó al sentir su presencia, y una débil sonrisa cruzó su rostro. «Hijo», susurró con una voz que apenas era audible. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Javier. «Lo siento tanto, madre, he estado tan ciego». Su madre extendió la mano y él tomó su cálido toque, como si su piel fuera el único hogar que conocía. «Lo importante es que has vuelto», dijo ella, su voz llena de amor y comprensión. A pesar del dolor, el tiempo parecía detenerse mientras hablaban. Javier le contó sobre su vida, pero sin adornos. Era hora de la verdad. «El lujo no significa nada cuando no tengo a las personas que amo», confesó. Su madre lo escuchó con atención, viendo cómo ese joven lleno de sueños había regresado herido, pero dispuesto a reconstruir. Javier tomó la valiente decisión de asumir la carga de sus errores y, en su corazón, una chispa de esperanza comenzó a arder. Sabía que necesitaba actuar. La comunidad que había olvidado lo esperaba, y su madre necesitaba más que palabras, necesitaba acción. Una campaña para recaudar fondos se cosía en su mente, y decidió que era el momento de movilizar a los que una vez fueron sus amigos y vecinos. Con determinación, Javier salió del hospital decidido a comenzar un nuevo capítulo. Tenía que reconstruir lo que había perdido, pero... Antes de salir a la calle, una llamada desconocida interrumpió sus pensamientos. Al contestar, una voz fría le anunció que su pasado no había terminado con él. «Javier, tienes deudas que pagar. Y no puedo esperar más». La amenaza lo heló. Con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que su nueva vida estaba a punto de convertirse en una lucha mucho más intensa de lo que había imaginado. ¿Podría completar el círculo de redención y enfrentar sus demonios antes de que fuera demasiado tarde? Javier sintió como el aire se volvía denso. La voz al otro lado de la línea le envió un escalofrío por la espalda, y una oleada de recuerdos lo golpeó, las noches llenas de fiestas, los amigos equivocados, y esa búsqueda insaciable de un éxito que no le pertenecía. «Necesitamos hablar. No te quedarás fuera de esto», dijo la voz con un tono tan amenazador que hizo que le temblaran las manos. Colgó el teléfono, tratando de reponer el valor. Sabía que esta llamada no era más que un recordatorio de que debía su fortuna a decisiones cuestionables y a un pasado que ahora quería enterrar. Sin embargo, él había regresado con un propósito: transformar su vida y reparar los lazos que había roto. Pero con este nuevo peligro, su camino ya no se veía tan claro. Se dirigió a la plaza, sintiendo el asfalto bajo sus pies. Los niños reían, jugando sin preocupaciones, mientras Javier se preguntaba cómo podrían ser tan felices en un mundo lleno de sombras. Se sentó en un banco, la cabeza llena de ideas y preocupaciones, intentando planificar cómo recaudar fondos para su madre y ayudar a su comunidad. De repente, Juan apareció a su lado. «Estás aquí, ¿verdad? La comunidad te necesita. Podemos hacer algo grande, algo que marque la diferencia». Las palabras de Juan eran como un bálsamo para el alma de Javier. De alguna forma, su amigo representaba lo que él había perdido: autenticidad, conexión, y la simple alegría de ser parte de algo mayor. «Sí, tienes razón», dijo Javier, sintiendo la urgencia crecer en su interior. «Quiero organizar un evento. Tal vez una feria, algo que mezcle diversión y recaudación.
Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Juan sonrió, una chispa encendiéndose en sus ojos. Yo puedo ayudar con eso. Hablaré con algunos vecinos, conseguiré donaciones. Haremos carteles. Lo haremos juntos, hermano. Su entusiasmo era contagioso. Mientras Juan hablaba sobre las ideas y los planes, Javier sintió que una pequeña llama de esperanza empezaba a prenderse en su corazón. Pero en el fondo, el eco de la llamada amenazante lo acechaba. Debía actuar rápido. Cada momento contaba, no solo por su madre, sino también por todos aquellos que todavía confiaban en él. Hay algo más que tengo que enfrentar, confesó Javier, su voz casi un susurro. Juan giró su cabeza, intrigado. Tengo deudas, personas a las que no puedo eludir. Me están amenazando. La expresión de Juan se tornó seria. Eso no suena bien. Pero en vez de dejar que eso te paralice, ¿qué tal si lo usas como tu motivación? Si logras reunir el apoyo de la comunidad, tal vez puedas salir adelante. Las palabras de Juan resonaron en su mente. El pasado podría ser una carga, pero no iba a dejar que lo arrastrara de nuevo a la oscuridad. Javier tomó un profundo aliento. Está bien, hagámoslo. ¿Por dónde empezamos? La alegría en la voz de Juan era contagiosa. Se levantó, la determinación brillando en sus ojos. Primero, asegúrate de que todos sepan que estás de regreso. Hay que generar interés. Luego organizaremos las actividades. Pero antes, y esto es importante, debemos asegurarnos de que nadie te haga daño. Javier asintió, consciente de que cada paso debía ser cuidadoso. Mientras se alejaban de la plaza, una frase resuena en su cabeza: no puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar lo que soy. Con la comunidad respaldándolo, comenzó a trazar los esbozos de su plan. Pero en el fondo, el eco de la amenaza se arrastraba como una sombra. ¿Podría realmente satisfacer sus deudas al mismo tiempo que sanaba sus lazos rotos? Estaba listo para enfrentar lo que vendría, mientras el sol comenzaba a ocultarse, haciendo que la luz dorada resplandeciera en las calles de su infancia. Javier sintió que al dar vida a su idea de recaudación de fondos, también resucitaba su sentido de pertenencia. Pero una pregunta persistía: ¿será suficiente para librarlo de su pasado? De repente, su teléfono vibró nuevamente. Una notificación. Al abrirla, su corazón hizo un vuelco. Era una foto. Una imagen de él, de su pasado oscuro, publicada en las redes sociales, con un mensaje que decía: ¿cómo puede este hombre ser el salvador de la comunidad cuando todos conocemos sus secretos? ¿Sería esta la amenaza definitiva? Javier no podía dejar de mirar la pantalla del teléfono. Las palabras se desplegaban ante sus ojos como un hilo que se iba desenredando lentamente, llevándose consigo las esperanzas que había empezado a tejer. La imagen de su pasado lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su rostro sonreía en una fiesta, pero la mirada de sus ojos revelaba un torbellino de decisiones equivocadas, de una vida construida sobre mentiras. Esto no puede estar pasando, murmuró, sintiendo que la amargura lo estrangulaba. Todo lo que había planeado, todo el trabajo que había puesto en su renovación, parecía desmoronarse ante la mirada del mundo. ¿Cómo podría enfrentarse a la comunidad con esta sombra pendiendo sobre él? ¿Qué pasó?, preguntó Juan, su voz llena de preocupación. Javier le mostró el mensaje, y la expresión de su amigo se volvió dura como el acero. Esto no es solo una foto, hermano. Es un ataque. Quieren desacreditarte antes de que empieces. Javier sintió como un frío intenso se apoderaba de su corazón. Sabía que su pasado lo perseguiría, pero nunca quiso que lo expusieran de esa manera, en una red social donde los juicios eran inmediatos y la empatía escasa. La indignación se mezcló con el miedo. No sé cómo seguir adelante, confesó, su voz un susurro quebrado. Escucha, dijo Juan, la determinación brillando en sus ojos. Tú no eres esa persona que aparece en la foto. Has cambiado y la comunidad necesita ver eso. Necesitas hacerte presente. No dejes que esta cosa te detenga. Dale la vuelta. Convierte esto en una oportunidad para mostrar quién eres realmente. Javier contempló las palabras de Juan. La chispa de esperanza que había sentido antes empezaba a reavivarse. Tienes razón,
afirmó, aunque la duda seguía acechando en su mente. Si la gente va a hablar de mí, entonces que hablen. Pero quiero que hablen de mi transformación, no de mis errores. Juana sintió, algo de energía renovada brillando en su mirada. Hagamos una rueda de prensa. Invitemos a los medios. Habla desde el corazón. Dile a la gente por qué volviste y qué planeas hacer por la comunidad. No puedes dejar que ellos te definan. Tú debes definirte a ti mismo. Cada palabra de Juan era como agua fresca en un desierto. Javier sintió una oleada de determinación elevarse dentro de él. Voy a hacerlo, respondió, firme. Voy a convocar a la comunidad y a enfrentarlo de inmediato. Esto no me va a parar. Mientras se preparaban para organizar la rueda de prensa, la posibilidad de éxito brillaba en el horizonte. Javier recorrió el barrio, hablando con los vecinos, creando un puente entre el pasado oscuro y la luz esperanzadora que anhelaba. Sin embargo, a cada paso, la sombra de la amenaza persistía. Se preguntaba quién había filtrado esa foto y por qué. Al llegar a casa esa noche, Javier revisó su teléfono nuevamente. Había un mensaje directo de alguien desconocido. Sabemos lo que hiciste. Saldremos a la luz si no actúas. Su corazón se detuvo. Era la prueba de que esta no era solo una batalla pública, sino también un enfrentamiento personal. ¿Qué tengo que hacer?, se preguntó Javier, sintiendo que la presión aumentaba. Mientras su mente divagaba entre las posibilidades, una única certeza comenzaba a florecer: debía actuar rápidamente. Tenía que prepararse, no solo para lo que iba a decir, sino para defenderse de todo lo que venía. La veracidad de sus motivaciones se pondría a prueba, y tendría que elevarse más allá de sus miedos. Su futuro dependía de ello. ¿Sería capaz de enfrentar a los fantasmas de su pasado en una lucha que pondría en juego todo lo que había trabajado? ¿Y qué pasaría si la comunidad no le creía? Mientras la oscuridad de la noche envolvía la ciudad, Javier se sentó en la mesa, preparándose para redactar su discurso. Pero, en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para limpiar su nombre? La urgencia del momento lo empujaba. El eco de la amenaza retumbaba en su mente. Todo vale la pena por lo que quiero construir. Pero debo actuar. Mañana será un día decisivo. Con el amanecer, podría redefinir su historia. Pero con cada paso que daba, la pregunta acechaba: ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que estaba por venir? El día llegó con una luminosidad que Javier apenas notó. Su mente estaba en una vorágine de pensamientos confusos, el bombardeo constante de recuerdos y temores. Se levantó antes del amanecer, la tensión palpable en sus músculos, con un nudo en el estómago que no desaparecía. La rueda de prensa era su última oportunidad de recuperar la narrativa, de tomar control sobre su identidad en un mundo que parecía decidido a ridiculizarlo. En la cocina, el aroma del café recién hecho se entrelazaba con su ansiedad, pero, al sentarse con su taza en las manos, sintió que necesitaba más que cafeína, necesitaba coraje. Juan entró en ese momento, la determinación brillando en su mirada. Estoy aquí para ti, hermano. Vamos a hacerlo. Allí, en la mesa, comenzaron a repasar los puntos más importantes que quería comunicar. No puedo permitirme titubear, se decía a sí mismo. La gente tiene que entender mi historia. Con cada palabra, Javi sentía que la confianza comenzaba a llenar el espacio que había dejado la incertidumbre. Mientras revisaban el discurso, sus pensamientos viajaron de nuevo al mensaje amenazador que había recibido. ¿De verdad tengo enemigos tan cercanos?, se preguntaba. Tras cada sonrisa y saludo de sus vecinos, podrías echar un ojo crítico, una opinión despectiva. Esa idea lo absorbía, impidiéndole disfrutar del momento. Para superar ese miedo, decidió que debía dirigirse primero a su comunidad, a aquellos a quienes había lesionado con su pasado. A medida que se acercaba la hora de la rueda de prensa, la adrenalina corría por sus venas. Al llegar, se encontró con una multitud de rostros. Algunos eran familiares, otros simplemente eran curiosos, pero todos tenían una historia. Javier respiró hondo, moviendo su mirada por las caras, buscando la mirada de alguien que le brindara apoyo. La sala estaba llena, y el murmullo se apagó cuando se acercó al atril.
Sus manos temblaban un poco, pero él se centró en sus palabras. Gracias a todos por estar aquí. Sé que muchos me conocieron en un momento oscuro de mi vida, un tiempo en el que no representaba lo que soy hoy. Su voz resonó con sinceridad, y la sala lo escuchó en silencio. Mientras hablaba, cada rayo de luz de la mañana parecía impulsar su sinceridad. Compartió su viaje, la lucha por superar los errores de su juventud, más allá de la foto que lo perseguía. Habló de su deseo de contribuir a la comunidad, de transformar el dolor en algo positivo, de abrir nuevas puertas para aquellos que esta historia pudiera inspirar. Su transformación no solo era personal, era un llamado a la acción. Al finalizar, sintió una mezcla de alivio y vulnerabilidad. No soy perfecto, pero estoy aquí para trabajar por y para ustedes, concluyó, dejando en el aire una fragancia de esperanza. El aplauso resonó en la sala, y por un momento, el temor se desvaneció, solo para ser sustituido por una energía colectiva. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sentirse liberado, una figura conocida se levantó en la parte posterior del salón. Pero, Javi, dijo la voz familiar de Carlos, un antiguo amigo que había sido parte de su vida anterior. ¿Es suficiente con solo palabras? Las acciones hablan más que los discursos. Cada palabra de Carlos era como si se tratara de un dardo, recordándole que no todos estaban dispuestos a aceptar su cambio. Javier sintió cómo se le revuelven las tripas. La sala se volvió un lugar de tensiones acumuladas. ¿Qué podía responder? El interrogante pesaba en el aire. Todos lo miraban, expectantes. La amenaza aún pesaba sobre él, y la conclusión de su discurso se transformó en un nuevo desafío. ¿Era realmente capaz de demostrar su autenticidad? A medida que los murmullos llenaban el espacio, Javier sintió que la lucha apenas comenzaba. Se configuraba una nueva pregunta: ¿cómo demostraría que sus intenciones eran genuinas? Con su corazón palpitando fuertemente, se preparó para la siguiente etapa de su batalla, sabiendo que tendría que enfrentarse, no solo a su pasado, sino también a su presente. Mientras el eco de la sala se desvanecía, una nueva amenaza gravita: sabemos lo que hiciste, Javi. Y no nos detendremos hasta que lo vean todos. La inquietud volvía a apoderarse de su mente. Tenía que actuar, pero ¿cómo lo haría sin perderlo todo nuevamente? La tensión era palpable. ¿Estaba realmente listo para la lucha que se avecinaba? La tensión en el aire era densa, casi palpable. Javier miró a su alrededor, viendo algunos rostros que se habían relajado al escuchar sus palabras. Otros, sin embargo, permanecían con expresiones de escepticismo. La palabra de Carlos aún resonaba en su mente como una campana que marcaba la hora del juicio. Las acciones hablan más que los discursos, repetía. Tenía razón, y eso lo aterraba. Al salir del auditorio, las palabras de su antiguo amigo seguían retumbando en sus oídos. Javier se detuvo un momento en el pasillo, apoyado contra la pared, las manos temblorosas. Necesitaba un plan, algo concreto que pudiera cerrar esas bocas que no estaban dispuestas a aceptarlo. Si no es suficiente con hablar, entonces haré algo, se dijo. Juan lo encontró allí, aún tembloroso, y puso una mano en su hombro. Lo hiciste bien, hermano. La gente necesita tiempo para procesar. Tienes que ser paciente. Pero Javier sabía que no había tiempo. La amenaza que había recibido pesaba como una sombra y corría el riesgo de convertirse en un monstruo que lo devoraría si no actuaba rápido. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Necesito involucrarme más con la comunidad, murmuró, tratando de darle un sentido a sus pensamientos. No solo con palabras, sino con acciones reales. Juan asintió, iluminándose al escuchar el plan. ¿Qué te parece organizar un evento? Algo que muestre tu compromiso. Una jornada de trabajo comunitario, algo que la gente pueda ver y sentir. Sí, contestó Javier, su corazón latiendo con fuerza. Podemos limpiar el parque, hacer actividades para los niños. Quiero que sepan que aquí estoy, dispuesto a aportar. La idea se sentía bien. Era tangible, algo que podría demostrar su cambio sin dejar lugar a dudas. Sin embargo, en el fondo de su mente, la frase obscura de la amenaza seguía vibrando. Sabemos lo que hiciste. No podía permitirse que su pasado saliera a la luz de nuevo.
Esa noche, mientras organizaba los detalles en su casa, la ansiedad volvió a atenazarlo. A la mañana siguiente, con más determinación que la que había sentido en mucho tiempo, Javier comenzó a hacer llamadas. Invitó a personas influyentes en la comunidad, a vecinos, incluso a aquellos que alguna vez se habían cruzado en su camino. Inyectaba entusiasmo en cada conversación, quería que todos fueran parte de lo que se convertiría en su nueva vida, y esperaba, con toda su fe, que la comunidad le diera una segunda oportunidad. Días más tarde, cuando la jornada finalmente llegó, Javier se despertó con una mezcla de nervios y emociones. El parque estaba lleno de gente, niños correteando, adultos conversando, la energía era vibrante. Al mirarse en el reflejo del amplio lago que adornaba el parque, sintió que esta era su forma de redención, de limpiar su imagen. Sin embargo, justo cuando empezaba a disfrutar del ambiente festivo y a establecer conexiones, una figura apareció en el horizonte. Carlos, el mismo que había cuestionado su credibilidad en la rueda de prensa. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se había presentado para destruir lo que había intentado construir. Mientras se acercaba, sus pensamientos se nublaron, temía que aquellos momentos de luz se apagaran. La conversación estaba a punto de comenzar, y Javier no sabía si estaba preparado para enfrentar el desafío. La lucha por demostrar su autenticidad estaba lejos de acabar, y justo cuando el aire se volvía tenso, Carlos le sonrió. Pero en sus ojos había un brillo que le decía a Javier que esto era solo el principio de algo mucho más grande. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado y salir triunfante, o estaba destinado a repetir los mismos errores de siempre? La incertidumbre lo atacaba, y el día apenas comenzaba. Javier tragó saliva cuando Carlos se detuvo frente a él. El bullicio de la jornada comunitaria parecía desvanecerse, y solo existía el mundo entre ellos dos. La sonrisa de Carlos era enigmática, como si supiera algo que Javier no. No esperaba verte aquí, Carlos, murmuró, intentando que su voz no temblara. Bueno, tenía que ver con mis propios ojos lo que estabas haciendo, respondió Carlos, sus ojos fijos en él. La verdad es que hay muchas dudas aún. Pero hay algo en tu energía hoy. Se siente diferente, ¿no? Javier lo miró a los ojos, buscando la sinceridad detrás del comentario. ¿Realmente estaba viendo un cambio en él o solo el espejo de sus propias inseguridades? Si lo es, se forzó a responder, aunque en su corazón sabía que la verdadera prueba no era solo con su ex amigo, sino con el mundo entero. No te confundas, Javier, continuó Carlos, su tono se tornó más serio. Estoy aquí porque creo que este esfuerzo es un buen paso. Pero no será suficiente si no lo mantienes. Aún hay quienes no creen en tu cambio. Tienes que demostrarlo cada día, cada momento. La frialdad en sus palabras le caló hondo. Estoy dispuesto. Lo haré, se defendió Javier, con el ardor del compromiso encendido en su pecho. La jornada era más que un evento, era su salvación. Solo que las palabras no siempre eran suficientes, como había aprendido a través de sus propios errores. Carlos lo observó un momento más, como si midiera su deseo de luchar. Bien. Quizá te dé una oportunidad, pero no olvides a quienes tienes que responder. Hay ojos en todas partes. Mientras Carlos se alejaba, el peso de sus palabras se quedó en el aire. Javier sintió que su determinación comenzaba a flaquear ante la sombra que su pasado proyectaba. Pero justo en ese momento, un grupo de niños corrió hacia él, interrumpiendo su tormento interno. Javier, mira. Hicimos carteles para el parque, gritaron, mostrándole sus dibujos coloridos. Las sonrisas de los pequeños iluminaban su mundo y, de repente, sintió que valía la pena luchar, no solo por él, sino por ellos. Mientras ayudaba a los niños a colocar los carteles, Juan se acercó, con el ceño fruncido. ¿Todo ok? Debí hablar con Carlos, preguntó, entrecerrando los ojos. No sé, Juan. Tiene razón en parte. Esto es solo el comienzo y aún hay quienes esperan fallas. Más que asegurarle algo a él, necesito asegurarme de que esta vez no decepcione a la gente. A mi comunidad. Escucha, hermano. La verdadera prueba no llega de aquellos que no creen en ti, sino de la fe que tengas en ti mismo. Si te dejas llevar por la voz del miedo, entonces la tormenta que traes arrastrará todo lo que has construido.
Tienes que creer y seguir adelante, le dijo Juan, su voz firme y envolvente. Javier asintió, sintiendo como su corazón latía con más fuerza. Pero, en el fondo, un eco de la amenaza que había recibido lo mantenía alerta. Cada paso que daba parecía ir acompañado de un susurro maligno, recordándole que el pasado no estaba tan lejos. Mientras el día avanzaba, la risa y la música llenaban el aire, pero, de repente, sintió una vibración en su teléfono. Una alarma que, aunque inofensiva en apariencia, hizo que cada fibra de su ser se tensara. Al abrir el mensaje, su estómago se revolvió. El texto era breve, pero cargado de insinuaciones: te estamos vigilando. Asegúrate de que no te vean caer. Esa jornada no es más que un juego. Javier sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, dejando a su alrededor un silencio ensordecedor. Entonces, con una determinación renovada que palpitaba en sus venas, decidió que no podría permitir que nadie lo detuviera. Era tiempo de actuar, de tomar el control de su vida, incluso si eso significaba abrir viejas heridas. La comunidad lo veía crecer, pero los fantasmas del pasado eran una lucha constante. Con cada sonrisa de un niño, también sentía la presión creciente de su secreto. ¿Podría Javier enfrentar su oscuro pasado y continuar el camino de redención? ¿O, por el contrario, se vería arrastrado por los fantasmas que había intentado dejar atrás? La jornada apenas comenzaba, y los desafíos que se asomaban a su vida amenazaban con chocar contra la luz que había empezado a brillar. Javier respiró hondo y se obligó a centrar sus pensamientos en la jornada. Con cada grito alegre de los niños que ayudaba, su mente intentaba arrinconar la paranoia que crecía como una sombra detrás de él. No te veré caer, se repetía a sí mismo, intentando que esas palabras fueran su mantra mientras el ruido de la música y la risa llenaban el aire. Todo esto era más grande que él, más importante que sus propios miedos. Mientras colgaban los carteles en las paredes del parque, las miradas de los niños le daban fuerzas. Mira, Javier. El mío es el más bonito, ¿verdad?, dijo uno de los pequeños, apuntando orgulloso su dibujo que representaba un sol que sonreía. Javier sonrió, pero cuando miró hacia el horizonte, sintió el peso del mensaje ominoso. La palabra vigilia resonaba en su cabeza. ¿Estás bien, Javi?, preguntó Juan, ya familiarizado con la intensidad que lo envuelve en ocasiones. Te veo distante. Sí, solo pensando en lo que Carlos dijo y en ese mensaje, respondió Javier, su voz era apenas un susurro. La mirada de Juan se tornó seria, como si la sombra que acechaba a su amigo también lo estuviera afectando. ¿Qué tipo de mensaje?, inquirió Juan, su tono ahora más tenso. No importa. Solo unas tonterías. Solo gente intentando desestabilizarme, respondió Javier, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. La preocupación de Juan era palpable. Sea lo que sea, no lo enfrentes solo. Esta comunidad se preocupa por ti y estamos aquí para apoyarte. No dejes que esos fantasmas te controlen, le advirtió Juan, sus ojos estaban llenos de una sinceridad que lo reconfortó. Lo sé, pero siento que esto es diferente. Cada acto positivo que hago, ellos están ahí, insistiendo en el fracaso, Javier lamentó, mientras su voz se ahogaba en la bruma de lo que temía. Juan lo miró, buscando algo en sus ojos, y cuando lo encontró, un nuevo brillo de determinación estalló entre ambos. Entonces, hay que hacer algo al respecto. ¿Y si traemos más personas a la comunidad? Más voces, más manos en esta lucha. Juntos podremos aplastar cualquier duda que quede, sugirió Juan. La idea comenzó a brotar en la mente de Javier como una flor, ofreciendo un vislumbre de esperanza. Buena idea. Quizás podríamos organizar una reunión. No solo sobre el parque, sino sobre cómo estamos cambiando nuestra comunidad, añadió Javier, sintiendo que por primera vez la presión del pasado se comenzaba a desvanecer. Las palabras fluyeron de sus labios con algo de emoción. Pero el eco de su inminente desafío lo había dejado intranquilo. Mientras las horas pasaban y el día se convertía en noche, el parque se llenó de luz. El brillo de las linternas colgantes resaltaba el rostro de los niños, los padres reían y los animales corrían jugando. Pero, en un rincón apartado, una figura observaba, con intensidad enúmene en los ojos, un destello de conocimiento oscuro.
Javier no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo observado. Cuando la jornada concluyó, y todos comenzaron a despedirse, Javier sintió una presión nueva en la nuca. Era como si alguien estuviera justo detrás de él, listo para pronunciar una verdad que no quería escuchar. Sintió el abrazo de su comunidad a su alrededor, pero la inquietud en su escaparate emocional lo mantenía alerta. Entonces, sacando valor, se dio la vuelta. En la distancia, vio a una figura encapuchada retrocediendo entre las sombras. «Espera», gritó, atravesando el umbral de su propio miedo. Pero la figura desapareció en la oscuridad, el aire se volvió pesado, y Javier supo que esa no era la última vez que se cruzarían. La jornada no solo había sido un paso hacia la luz, sino una invitación abierta a los demonios que había dejado atrás. ¿Podría Javier realmente enfrentarlos esta vez, o cedería ante la oscuridad que siempre acecha tras la esperanza? Las preguntas giraban en su mente, y el próximo amanecer podría traer respuestas que no había querido imaginar. El frío de la noche se intensificó mientras Javier se quedó allí, paralizado, su corazón latía con fuerza. Aquella figura, en solo un instante, había cobrado vida en su memoria, como una pesadilla que no podía sacudirse. La esencia de la comunidad a su alrededor se desvaneció, y el murmullo de risa se convirtió en un eco distante, como si las sombras reclamaran su atención. «¿Qué haces ahí parado, Javi?», preguntó una voz familiar. Era Ana, su amiga de la infancia, acercándose con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, el brillo de sus ojos no logró despertar en Javier la calma que buscaba. «Nada, Ana, solo pensando en lo que vi», balbuceó mientras la imagen de la figura encapuchada seguía acechando su mente. «Vamos, no puedes dejar que esas sombras arruinen este momento. Mira a todos esos niños felices», respondió ella, señalando a un grupo que reía y correteaba detrás de ellos. Pero Javier sintió como si el aire entre ellos estuviera lleno de presagios, un peso que no podía compartir. «Sé que debería sentirme bien, pero hay algo que no encaja. Ese mensaje, esa figura, no puedo dejar de pensar en ello», confiesa, luchando contra la creciente sensación de desesperanza. «Tal vez deberías hablar con Juan», sugirió Ana, su voz ahora suave y comprensiva. «Él siempre tiene buenos consejos. También estamos aquí, ¿recuerdas? La comunidad no solo son caras amables, somos una familia». La idea le dio un poco de consuelo. Javier sintió que la sombra de sus preocupaciones se podía atenuar con la luz de esas palabras. Sin embargo, todavía había tumulto dentro de él, un conflicto que lo seguía atormentando. Al día siguiente, Juan convocó a la reunión que ambos habían propuesto. Era un encuentro que prometía unión y unificación, pero la ansiedad desgarraba el estómago de Javier. El parque se llenó nuevamente de risas y esperanza, cada niño colorido era un recordatorio de lo que estaban luchando por proteger. Mientras todos tomaban asiento, Javier notó que no solo se trataba de él y sus propias inquietudes, la comunidad llevaba su propia carga. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar. «Gracias a todos por venir. Esto es más que solo un evento, se trata de nuestro hogar, de nuestra comunidad». Las palabras fluyeron, pero en el fondo, las sombras se agazapaban, esperando su momento. Uno por uno, los miembros compartieron sus historias, pérdidas, luchas, y sobre todo, la lucha por permanecer unidos. Javier sintió cómo los corazones se entrelazaban, construyendo un lazo que desafiaba el miedo. Pero, en un rincón oscuro del parque, sus ojos se encontraron nuevamente con aquella figura encapuchada. La furia y el terror se mezclaron en su pecho. Cada rayo de esperanza que intentaba encender era apagado por un aire pesado que pesaba sobre él. «Javi. ¿Estás ahí?», lo llamó Juan, sacándolo de su trance. «Es tu momento de hablar. La comunidad necesita escucharte». Con cada mirada atenta sobre él, Javier sintió el poder del apoyo que le brindaban, pero también la carga de su propio secreto. «No sé si estoy listo», murmuró, mientras la figura se acercaba un paso más, como un aviso, como un recordatorio de que las sombras nunca se alejan del todo, pero en lo más profundo de su ser, un calor comenzaba a acumularse. Un deseo de luchar, de enfrentar esos demonios que amenazaban con devorar todo lo que amaba. «Voy a enfrentarme a ellos», gritó de repente, la determinación alzándose entre las sombras.
El silencio pesado que había envuelto el parque se rasgó con los aplausos y vítores de su comunidad, cada aplauso un pequeño ladrillo en la muralla que empezaba a construir dentro de sí mismo. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar de la victoria momentánea de su declaración, el aire se llenó de un alarido penetrante. Era un sonido del más allá, un lamento que resonaba en sus venas, anunciado que algo oscuro se aproximaba. La figura encapuchada había regresado, y esta vez traía consigo un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Quién era realmente? ¿Qué quería de él? Mientras los corazones de su comunidad celebraban su renacer, una nueva tormenta comenzaba a arremolinarse en su interior. La inquietud se convirtió en certeza, las sombras no se habían desvanecido, solo estaban esperando el momento adecuado para revelarse. La figura encapuchada avanzaba lentamente hacia Javier, y el bullicio de la comunidad parecía desvanecerse a su alrededor. El eco de sus propios latidos resonaba en sus oídos, mientras una atmósfera pesada se apoderaba del aire alegre que momentos antes había compartido con sus vecinos. «¡Detente!», gritó Javier, sintiendo que la furia y el miedo se mezclaban en su interior. La figura se detuvo. Quitándose la capucha, reveló un rostro conocido. Era Carlos. «¿Qué haces aquí, después de todo lo que has dicho?». La confusión se reflejaba en los rostros de aquellos que observaban. La energía del evento se alteró, la incertidumbre ocupando el lugar de la reafirmación. «Estoy aquí porque quiero que admitas quién eres, Javier», dijo Carlos, su voz resonando con fuerza. «La comunidad te da la espalda», añadió, mientras los murmullos comenzaban a circundar al grupo. «Y si realmente quieres ser quien dices ser, necesitas ser honesto sobre tu pasado». Javier sintió como el calor del compromiso que había construido empezaba a desvanecerse bajo el peso de la propuesta de Carlos. Pero en ese instante, recordó todas las miradas de esperanza que lo rodeaban, cada niño que había sonreído por él y cada amigo que había creído en su segunda oportunidad. «No me voy a esconder más», dijo, las palabras surgiendo con fervor. «Mis errores son parte de mí, pero no me definen. Estoy aquí para luchar por una comunidad que también me ha dado una segunda oportunidad». La multitud creció en voces de asentimiento, apoyando sus palabras. Las dudas y los miedos que lo habían perseguido comenzaban a desvanecerse. «Lo sé», admitió Javier, «he fallado, pero quiero demostrar que puedo cambiar. Lo que quiero construir es un futuro donde cada uno de nosotros pueda ser visto, donde nuestras voces sean escuchadas». El ambiente cambió. La conexión que había intentado forjar se reforzó en ese momento. «Sé que estoy enderezando mis errores. Voy a dedicarme a trabajar, a construir y a ser el líder que esta comunidad necesita. Porque aquí, entre ustedes, es donde realmente pertenezco», agregó Javier. Las palabras resonaron, y la energía positiva creció, como si una corriente fresca y revitalizadora barriera la sombra que había amenazado con engullirlo. Carlos miró a Javier, y en sus ojos brillaba un reconocimiento. «Ese es el verdadero Javier». En ese mismo momento, la figura que había representado miedo ahora parecía ser una oportunidad. Y así, en un giro inesperado, Javier se dio cuenta de que el enfrentamiento con su oscuro pasado no era el final de su historia, sino el principio de una nueva vida. Con una sonrisa en el rostro, les propuso a todos: «Organizamos una jornada de limpieza en el barrio. Haremos del parque el lugar que todos merecemos. Invertiremos en nuestras esperanzas en lugar de temores». La multitud estalló en vítores, y una luz renovada comenzó a brillar entre todos. El día de la jornada de limpieza llegó. Las manos se unieron, los corazones palpitaban en una sola sintonía. Mientras Javier se movía entre personas de ambos lados de su vida, un papel de su bolsillo se deslizó, cayendo al suelo. Era ese mensaje ominoso. Lo recogió y lo leyó en voz alta para todos. «Te estamos vigilando». Los murmullos comenzaron rápidamente entre los presentes. «No se trata de ellos», exclamó Javier, su voz resonante, «se trata de nosotros. De lo que hemos construido juntos. No podemos permitir que el miedo nos paralice, pero necesitamos permanecer unidos». Los rostros de sus amigos se encendieron en una mezcla de desdén y entusiasmo. «Hoy no dejaremos que nada ni nadie nos detenga», gritó Juan.
Y en ese instante, la comunidad decidió dar un paso al frente, unidos a pesar de los ecos del pasado. A medida que la jornada avanzaba, Javier sintió una oleada de orgullo. Su camino hacia la redención nunca estaría completo, pero lo que importaba era que estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario por el amor y el respeto de su comunidad. La familia que tanto había esperado estaba aquí, a su lado. Poco a poco, el trabajo colectivo logró transformar un espacio olvidado en un símbolo de esperanza. Al caer el sol, las risas, los abrazos y la camaradería llenaban los corazones, y Javier sabía que este era el verdadero cambio. Porque cada gesto, cada acción, se sumaba a una transformación que iba más allá de su propia historia. El pasado podría seguir acechando, pero ya no sería su cadena. Con cada sonrisa, con cada paso hacia adelante, comenzaba a comprender que había algo más poderoso que el miedo, el amor de su comunidad. Las sombras se disiparon al descubrir la luz de la unión. Javier miró hacia el horizonte, el futuro se sentía brillante. Con un corazón agradecido y el apoyo de todos a su alrededor, supo que su historia apenas comenzaba. No permitas que tu historia se detenga aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que darán vida a transformaciones impactantes. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Cuéntanos en los comentarios tus sentimientos sobre este final, queremos conocer tu opinión. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo a quienes valoran el poder del cambio. No esperes ni un segundo más para compartir.